regreso después de esta pequeña pausa comercial aquí en Actualidad y Política. Sin lugar a dudas, hoy día el programa Actualidad y Política ha sido muy interesante y va a ser muy interesante porque tenemos otra especial invitada. Tomando nuevamente, vamos a hacer majadero los resguardos correspondientes en nuestro distanciamiento físico, social, nuestras mascarillas también, alcohol gel siempre en la entrada, y vamos a conversar con Cecilia Cram. Ella es presidenta de la Organización de Ciegos Emprendedores de Osorno. Cecilia, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bueno, un gusto estar con ustedes por acá y gracias por invitarme al programa. Cecilia, bueno, estábamos conversando fuera de micrófono. Ustedes tienen una condición de ser ciegos, ¿cierto? De no videntes. ¿Cómo ha sido todo este proceso? ¿Cómo ha sido, digamos, el trabajo que han realizado, o cómo han tenido que adaptarse ustedes también a esta crisis sanitaria, a esta pandemia que nos ha afectado, digamos, a todos de alguna u otra manera, ¿no? Sí, la verdad es que fue un cambio así, pero de un 500%, porque teníamos, no sé, la última vez que nos reunimos fue el 13 de marzo en la organización y teníamos muchos planes, proyectos, íbamos a empezar a trabajar con un psicólogo, teníamos la finalización de nuestros talleres, que nos faltaban como 2 o 3 semanas para terminar con un proyecto del gobierno regional. Y así... Y todo ha tenido que quedar stand-by, ¿no? Claro, todo quedó paralizado hasta que esto se acabe, y que esperemos sea pronto, y replantearnos, pues empezar a ver qué podíamos hacer, porque igual esto genera depresiones, genera un montón de cosas que a todos nos ha costado muchísimo, porque nos ha cambiado la vida demasiado. Entonces, grupos de WhatsApp, teléfono, Facebook, de todo un poco, como para mantenernos unidos, porque nosotros, aparte de ser una organización, siempre funcionamos como una familia. Entonces, estar pendiente de los que son más débiles, contenerlos, apoyarlos y estar siempre presentes para que no se enfríe la relación que hay en la organización. ¿Y cómo están logrando eso? Bueno, Cecilia, yo personalmente y muchos aquí, me imagino televidentes y acá del medio de comunicación de TVNet, te conocemos hace bastantes años. Eres una mujer muy luchadora, muy esforzada también, y muy luchadora con respecto a las personas que tienen la misma condición tuya. Has luchado, has peleado. Me acuerdo que una vez fuiste que les pusieran esos semáforos para que suenan, ¿cierto? Los mismos senderos para no videntes, también los peleaste, y eso da cuenta de lo esforzada que eres tú, y que además has podido llevar, digamos, a muchas personas que están en la misma condición y como decías tú, en una depresión y eso. ¿Cómo han logrado, digamos, sobrellevar precisamente toda esta situación, ya de ni siquiera poder juntarse, ni siquiera poder avanzar con los proyectos que tú misma nos señalabas? Bueno, como decía, ha costado mucho. O sea, de hecho hay socios que no tienen todavía la tecnología del WhatsApp, no usan computador. Entonces igual ha sido difícil. Pues, los que son un poco más activos y que son más tecnológicos hemos estado comunicados. De hecho, hasta a mí me costó aprender a usar WhatsApp. De hecho, yo lo empecé a usar ahora recién en enero. Afortunadamente ahora hay un WhatsApp, digamos, especial para... Claro, lo que pasa es que los teléfonos Android vienen con una aplicación de voz, entonces eso nos permite a nosotros manejarnos con todo lo mismo que hacen ustedes en el celular. Pero yo no me negaba a esa tecnología y gracias a Dios y como que hubiera sabido lo que venía, aprendí en enero. En enero, ¿verdad? Sí, fue como justo. Y ahora te apuesto que ya no puedes estar sin el WhatsApp. Todo el rato lo estás escuchando. Sí, la verdad que uno se hace dependiente de estas cosas, pero sí, en estos tiempos han servido de mucho. Cecilia, bueno, tú misma nos señalabas aquí en esta conversación que empezamos que quedaron varios proyectos, digamos, como de ustedes como Asociación de Emprendedores, Asociación de Ciegos Emprendedores de Osorno, proyectos que tenían la esperanza de que se pudieran concretar este año. ¿Como cuáles proyectos y en qué están esos proyectos? Bueno, nosotros estábamos terminando de ejecutar un proyecto del gobierno regional que era
actividades con una kinesióloga, actividad física, que nos hace falta mucho a todos. Y ahora con el tema de la pandemia creo que vamos a tener que retomarlo con mucha acción, porque estamos todos subiditos de peso más de lo que ya estábamos. Y no solamente ustedes, yo creo que todos. Claro, y también teníamos un taller con una fonoaudióloga de actividades cognitivas, que trabajar la memoria y todo eso, porque a cierta edad y todo siempre es bueno estimular esta parte. Y como decía, nos había llegado un psicólogo voluntariamente a trabajar con nosotros, todo organizado, y teníamos un proyecto también de un curso de tecnología que era como para actualizarse en el tema computacional y usar los teléfonos inteligentes y todo eso, y un curso de manualidades que íbamos a hacer también, pero todo quedó ahí en espera y bueno, ya este año lo veo muy difícil de que se pueda concretar, pero tenemos la esperanza de que en algún momento podremos retomar todo ese tipo de actividades y muchas más, pues, y ahí, pero siempre activos, o sea, presentando proyectos, presentamos uno al Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, no salió, pero ahora presentamos uno a CENADI, y así, siempre trabajando, haciendo algo para mantenernos activos igual. Y cuéntame un poco de esta asociación, ¿cuántos socios son? ¿Cómo funcionan ustedes? Vemos que también que alguien te está acompañando, y hay aportes, digamos, voluntarios también, me imagino. ¿Cómo funciona esta asociación, digamos, para la gente que nos está viendo, nos está escuchando y quizás se tenga las ganas de integrarse? Bueno, nosotros somos en este momento 25 socios con problemas visuales, porque tenemos baja visión y ceguera. Y también un grupo más o menos de 10 personas colaboradoras, que la gran mayoría son familiares de alguna de las personas ciegas o profesionales voluntarios que se acercan a la organización. Y también, bueno, lo más importante es generar recursos, porque muchas veces los CEFAM y el hospital base nos derivan personas que han perdido la visión para que las rehabilitemos, y nosotros, si no nos ganamos proyectos, no tenemos recursos. Tenemos el personal, pero no tenemos los recursos para pagarle a ese personal. Y uno presenta muchas veces un proyecto y dicen, no, pero si de la rehabilitación se preocupa el servicio de salud. Y no es así, o sea, la rehabilitación de las personas ciegas, nadie se preocupa de ellos, solamente las organizaciones como la nuestra, que ahí rajuñando y rajuñando por un lado y otro, tenemos que conseguir los recursos para hacer este trabajo. ¿Y en qué consiste esa rehabilitación, Cecilia? Bueno, primero que nada, lo más importante es trabajar con un psicólogo, porque la persona termina muy, muy deprimida, porque siente que se acabó la vida al perder la visión, y tiene que aprender a vivir de una forma. Sobre todo aquellas que perdieron la visión paulatinamente, porque algunos que nacen, digamos, como con esta condición, pero esos son muy pocos, ¿no? ¿Cómo es? Claro, ahí? por ejemplo, en el caso mío, yo nací con una visión muy bajita, entonces uno ya está preparado a lo que va a venir, que uno va a quedar ciego con el tiempo y todo, pero la persona que es adulta y pierde la visión por una enfermedad o por un accidente es muy traumático. Entonces hay que vivir un duelo, hay que trabajar, y eso es lo que no se hace en ninguna parte, o sea, trabajar con un psicólogo, porque perder la visión o perder una extremidad, es como perder una extremidad, ¿cierto? Claro, o sea, cualquier discapacidad, el primer trabajo que hay que hacer es con un psicólogo para que la persona acepte su condición y aprenda a vivir de una forma diferente. O sea, el mundo no se acaba, pero sí hay que aprender a vivir de una forma distinta. Y de ahí viene lo que es rehabilitación, que es aprender a usar el bastón para moverse en las calles, que es orientación y movilidad, que en el caso nuestro lo hace Joana Norambuena, que es nuestra instructora, que ella también tiene baja visión y que lo hace muy bien, porque es distinto estar en los zapatos de uno, entonces ella sabe cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestra problemática. Esteban García, que es nuestro psicólogo, que también trabaja acá en nosotros, entonces tiene como muy poco tiempo, y también lo está apoyando Juan Carlos Pérez, que es otro psicólogo. Esteban sí tiene también problemas visuales, baja visión. Ya. ¿Y eso lo hacen de manera voluntaria o se le entrega algún tipo de remuneración? Bueno, la idea siempre es que haya algún proyecto o algo que financie esta rehabilitación, porque todo no puede ser voluntario, lamentablemente la gente necesita dinero para sobrevivir. Claro. Sí, y porque además es algo, digamos, que es de su expertise también. Claro.
Ujú. Y de ahí viene actividades de la vida diaria, que también es desenvolverse dentro del hogar sin correr riesgo, no sé, para aprender a barrer, a planchar, hacer todas las cosas de la casa, pero con técnicas para que no corra riesgo la persona. Eso también lo hace Giovanna Y Norambuena. me imagino que también el preparar a tu entorno, a la familia, a tus más cercanos, ¿cierto? Claro, ahí está la parte psicológica, Mm, porque es un golpe familiar, porque la persona tiene que aprender a vivir en su condición y la familia tiene que colaborar con algunas cosas, no sé, por ejemplo, cosas tan sencillas como no dejar las puertas entreabiertas, las puertas quedan o cerradas o abiertas totalmente, porque los cabezazos chuta que duelen cuando sí. uno se pasa a pegar. Los muebles, las puertas de los muebles no Buen humor, abiertas. Cecilia. Claro, entonces hay cosas tan sencillas que chuta cambian la calidad de vida del grupo familiar y especialmente de la persona ciega. Cecilia, pero por ejemplo aquí ustedes, porque nosotros vemos todos los años, ¿cierto? Que don Francisco hace una cruzada solidaria para la Teletón y muchos aportamos y es una cruzada que se hace de norte a sur y donde por lo general, excepto digamos en la última vez que se suspendió por la pandemia, o no, por el estallido social, o se llevó a cabo, no lo recuerdo la verdad, pero ya. El tema es que la Teletón tiene, digamos, sus recursos, sus establecimientos en todo Chile. ¿Ustedes no pueden acceder a ello, digamos, o no tienen los especialistas, digamos, para la condición en la que tienen ustedes los ciegos? La verdad es que la Teletón es una obra muy bonita, pero a mí personalmente y al grupo nos molesta un poco porque se habla de los discapacitados de Chile. Sí, po. Y ustedes entran en una, o sea, Claro, si bien o es sea, una condición que suena más bonito, pero también tienen una discapacidad porque no se pueden desplazar, claro, y ahí se generaliza. como Y corresponde, ¿no? lamentablemente es solamente para discapacidades físicas y para hasta una cierta edad. Entonces, habemos muchas discapacidades que quedamos fuera de este tremendo proyecto e incluso nos pasa cuando pedimos colecta o algún tipo de beneficio y la Ya. gente dice, pero si está la Teletón, pero Sí. lamentablemente la Teletón cubre, no sé, yo diría que un 20% de la discapacidad, porque está la discapacidad psíquica, que tampoco tiene que ver con la Teletón, la discapacidad es Auditiva, sí o auditiva no, tampoco tampoco. entra, ya. Claro, al no ser que la persona aparte, no sé, pues de la ceguera tuviera algún problema físico, ahí sí, Ya. pero así como la ceguera, la sordera o la discapacidad psíquica no están involucradas en el tema de la Teletón. ¿Y no hay alguna fundación que los apoye? La verdad es que no, o sea, los Mm, pocos colegios que hay a nivel nacional, ya. pero son para niños. Pero ¿qué pasa con la mayoría de la gente que queda ciega siendo adulta? Entonces, Cecilia, porque, a ver, antes de que comenzáramos esta entrevista, yo me preguntaba a mí misma, y me imagino que ustedes también, nuestros televidentes, se preguntaban, o sea, el tema es, efectivamente hemos avanzado, digamos, como sociedad en el tema de inclusión, a mi juicio, a mi parecer, digamos, súper superficialmente. Yo diría, hubiese dicho hasta lo que recién me respondiste que sí, que hemos avanzado, pero al parecer no hemos avanzado tanto, sobre todo en la inclusión de ustedes, de los ciegos, de los sordos, etcétera, de los que tienen enfermedades mentales también, psíquicas. No los hemos incluido realmente en nuestra sociedad, digamos, como para entre todos realizar una buena convivencia y también una buena convivencia y también un buen tratamiento para aquellos, ¿no? Sí, la verdad es que hemos avanzado, a lo mejor no al Ya. ritmo que nosotros quisiéramos, pero muchas veces las leyes son muy bonitas, dicen cosas muy Esperanzadora, ya, esperanzadora, esperanzadoras. sí. Pero la verdad es que no son tan así, porque hablamos de una ley del tema de inclusión laboral, que ya lleva un par de años, pero no es tan así, porque muchas veces piden personas con discapacidad que tengan, no sé, pues, tal o tales estudios, porque es en igualdad de condiciones con las demás personas. Y Ah, si somos realistas, la gran mayoría de la gente con discapacidad ni siquiera tiene el cuarto medio. Entonces, como digo, las leyes son muy bonitas, igual las leyes que hablan de la accesibilidad universal. eso es, yo recuerdo que hace Tampoco. muchos años cuando yo salí de periodismo, digamos, hace como 20, 25 años se me cayó el carnet, ya estaba esa ley
y todos los años recuerdo yo que hacíamos notas con respecto a qué tan avanzados estábamos, pero ahora basta ver algunos servicios públicos, incluso en la capital regional, en Puerto Montt, que ni siquiera tienen acceso. Claro, entonces, como digo, las leyes están, pero el problema es que tampoco se fiscaliza que se cumplan. O sea, tenemos una avenida Manuel Rodríguez aquí que nunca tuvo senderos para ciegos y debería haberlos tenido, porque más encima el encargado de esa obra fue Servio, y Servio tenía que haber hecho cumplir los reglamentos que ellos mismos tienen. Entonces, lo mismo que pasó en la Avenida República, o sea, en la Avenida República, si nosotros no cacareamos y peleamos y nos apoya, en este caso don Francisco Reyes y otros personajes de acá de la zona, República hubiera tenido senderos para ciegos solamente en un lado de calle. Entonces el ciego estaba condenado a pasar por ese lado y se tenía que hacer un trámite al otro lado. Ahora el tema de los senderos para ciegos están ocupados por cualquier cosa, y cuando uno quiere transitar, por ejemplo en Calle Lynch, yo voy mucho a Calle Lynch, ¿Ya? y los senderos para ciegos me encuentro con todo tipo de cosas, letreros, gente vendiendo, o sea, Claro, voy choque tras choque. No respetan absolutamente nada. Claro, entonces, de hecho están construyendo, creo que son, me parece mucho que son hasta Servio que está construyendo unos pequeños como kioscos que toman el sendero para ciegos. Entonces, nosotros tenemos estas adecuaciones, pero en el fondo no son funcionales. Y ahí Hay en ese- vehículos. claro, y ahí en ese sentido, Cecilia, ¿cómo ha sido el trabajo con las autoridades? Con las autoridades, no me refiero a las actuales de este gobierno, sino que un poquito más transversal de los últimos gobiernos, que tanto han avanzado también, y cuál ha sido la disposición que ha tenido el Estado, digamos, con ustedes en la condición en la que están. Bueno, a ver, cuesta muchísimo. De hecho, nosotros estamos en una gran guerra desde el año, no puedo decir guerra, pero en una pelea desde el año Una batalla. 2010, creo, más o menos, por instalar en Osorno la oficina de la discapacidad. Ya. Que por ley dice que todas las ciudades deberían tener su oficina de discapacidad, pero no es una obligación, o sea, debería estar. Lo tienen comunas pequeñas como Purranque, Frutillar, que Puerto nosotros Montt, no- por supuesto, porque es más grande, ¿no? claro, y ella está Senadi. Claro. Pero la verdad es que a nosotros nos da envidia ver cómo localidades tan pequeñas que tienen su oficina de discapacidad, y a nosotros nos ha costado un mundo llegar a un acuerdo para que se cree acá la oficina de discapacidad. Eso a nosotros nos abriría muchas ¿Y puertas. cuál es la traba que ponen las autoridades del por Es qué que eso no es han una instalado una decisión, oficina de esa? es una decisión del alcalde. Del Entonces, alcalde. Claro. Entonces, Claro, en trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Que depende, que el Senadis depende de ello. claro, pero la oficina es del municipio. Entonces tendría que ser el alcalde el que cree, así como se ha creado la oficina de la mujer, como se ha creado la oficina del adulto mayor, la oficina indígena y un montón de otras oficinas. El CERNAC también, claro. Claro, tendría que ser la oficina de discapacidad. Pero lamentablemente nosotros de repente, a pesar de que igual contamos con mucho apoyo de la municipalidad, sentimos que no somos prioridad para ellos, y eso duele porque ahí se nos cierran muchas puertas. Eso. con ¿Y la cuál es el oficina. aporte en ese sentido de una oficina de la discapacidad en la ciudad? Bueno, ¿Dónde la oficina. residen ustedes, digamos? La oficina de la discapacidad se encargaría de todo el tema de la temática de la discapacidad, teniendo la opción de presentar unos proyectos que son los EDLI, que son ¿Qué es eso? de Senadis, ¿Ya? que son proyectos muy grandes, como de 80 millones, y que eso lo maneja la oficina de discapacidad y se distribuye en las organizaciones de discapacidad que hayan en la localidad. Entonces, no sé, por la oficina puede generar capacitaciones, esto mismo que estábamos conversando delante, la rehabilitación. Ellos pueden entregarle los fondos, pero nosotros nos entenderíamos directamente con la oficina de discapacidad. Ellos serían como los quienes vigilan que estos fondos, las organizaciones, los ocupemos realmente en lo que debe ser, y a ellos se les rinde, ya hay profesionales que se encargan de este tema y todo. Entonces, la oficina de discapacidad es una tremenda necesidad que tenemos nosotros como discapacitados de Osorno, no solo como organización de ciegos, sino que como discapacitados de Osorno. O Y sea, está la promesa, pero nos en hemos general. quedado en puras promesas, y eso es lo que nosotros lamentamos un ¿Qué poco. catastro, o sea, no sé si ustedes como organización, como asociación, tienen algún catastro de los discapacitados
que existen? No sé si a nivel regional o provincial, si manejas alguna cifra, Cecilia. La cifra no la conozco, pero la Municipalidad de Osorno, justamente con este fin de la oficina, hizo un catastro hace un par de años, Ya. en la cual se encontraron que hay muchas organizaciones, o sea, hay como 45 organizaciones que están relacionadas con la discapacidad, que no se sabía, o sea, porque siempre nos visibilizamos algunas nomás, pero hay muchas organizaciones que trabajan con el tema de la discapacidad. Y eso presenta que también se hace más grande la necesidad de tener esta oficina. Ya, pero ¿y les han dado alguna explicación? Porque me decías que del año 2010 que lo vienen solicitando, o sea, estamos hablando de 10 años, que no es menor. Y Bueno, tomando en cuenta que Osorno es la capital de la provincia de la provincia de Osorno. Y si bueno, Purranque tiene, ¿por qué no Osorno? la promesa nomás pues, de que lo estamos viendo, que tenemos que ver el espacio, que tenemos que ver porque hay que contratar nuevos profesionales para que trabajen en esta oficina y ahí nos quedamos, Vamos a, en puras promesas. vamos a hacer la consulta, digamos, pertinentes en este caso a la municipalidad. Cecilia, a ver, con respecto a lo que se viene, sabemos que estamos en un panorama completamente incierto para todos, tanto para ti, para mí, para nuestros televidentes también. Hay muchos que han perdido su fuente laboral, que no lo están pasando bien, emprendedores también, que han vivido meses complicados, que se vienen arrastrando desde hace muchos meses más atrás con el estallido social, el tema de la crisis del agua en Osorno. ¿De qué manera ustedes están trabajando, digamos, en nuevos desafíos o de qué manera se están preparando para lo que se viene o cómo creen ustedes que es lo que se va a venir? Bueno, el futuro es muy incierto. Sí. De hecho, nosotros dentro de la organización también tenemos personas que han perdido fuentes laborales. Por ejemplo, teníamos una masoterapeuta que había empezado a trabajar hace 9 meses en el Hotel Termas de Puyehue y lamentablemente quedó sin trabajo por el tema de la pandemia. Entonces hay que reinventarse, tendremos que hacer capacitaciones, buscar la forma de apoyar a la gente en microemprendimientos y ver cómo poder inventarse nuevamente y hacer cosas, porque sabemos que si antes era complicado obtener un puesto laboral para una persona con discapacidad, ahora va a ser mucho más difícil porque hay mucha más gente que ha quedado cesante. Así que tendremos que apoyarnos entre nosotros y generar pequeños microemprendimientos a nivel personal como institucional que vaya ayudando a la gente a generar ingresos. Y ahí en ese sentido ustedes han tenido un acercamiento, digamos, más profundo de parte de alguna autoridad o del sector, hablemos del sector público y privado. Bueno, en este caso nosotros sí tenemos acercamiento con algunas autoridades y quien nos apoya también muchas veces en diferentes cosas ha sido la empresa DIMAC, que también es muy inclusiva y que ellos están incorporando personas con discapacidad y también nos apoyan en los cursos. Ellos nos financian con su franquicia tributaria algunos cursos, que eso también lo pueden hacer otras empresas, así que un llamado si hay alguna empresa por aquí que quiera apoyar en la generación de cursos para organizaciones con discapacidad. Y bueno, tocar puertas, seguir tocando puertas, porque nuestro transitar ha sido tocar puertas, algunas se abren, otras no, pero yo siempre digo, lo peor que nos pueden decir es que no, así que hay que seguir haciéndolo. Ya, Cecilia, bueno, y como para ir finalizando, ¿en qué está Cecilia Caram? ¿Cuáles son sus proyectos, sus desafíos a futuro? Me recuerdo perfectamente y te lo pregunto porque el año 2016, cuando trabajaba en otro medio de comunicación, tú fuiste como candidata a concejala por la ciudad de Osorno. ¿Y en qué está eso? ¿En qué está la beta política o ya la cambiaste? ¿Son otros los desafíos? La verdad es que el tema político fue más que nada con la intención de que se visibilice el tema de la discapacidad. O sea, que nosotros podamos ser incorporados. Yo sabía que tenía, pero ninguna posibilidad de ganar. Eran como 50 candidatos. Claro, más, éramos muchos, no teníamos recursos, pero era ese el objetivo. O sea, que la gente vea que nosotros no somos tan pobrecitos como muchas veces nos tachan, sino que nosotros también tenemos opinión, que nosotros también tenemos la posibilidad de tener algún cargo, o por lo menos de
de presentarnos a tener algún cargo. Entonces era esa la intención. Y no, por el momento no, sino que la proyección es el tema de la organización, seguir peleando por la oficina de discapacidad, viendo en qué se puede trabajar con los demás, un poco también con el Consejo Comunal de la Discapacidad. Y ahora, bueno, se vienen elecciones, motivando también a la gente de que participe en estas elecciones del 25 de octubre, porque nosotros también somos parte de la sociedad y tenemos derecho a emitir nuestra opinión. Y ver qué va a pasar, porque generalmente nosotros votamos asistidos y ahora con el tema de la pandemia, ojalá nos dejen, también presentamos ya esta inquietud. Eso. Porque tenemos que participar, pues sí. Yo siempre digo, para que uno tenga derecho a pataleo, para tener derechos tenemos que cumplir con nuestros deberes. Sí. Si vas a criticar después, tienes que votar. Claro, entonces la idea es que también motivar a la gente con discapacidad a que lo haga, pero el grupo nuestro es muy participativo y siempre tiene las cosas así bastante claras y le gusta. De hecho, esta semana estamos en nuestra semana aniversario, así que estamos igual felicitaciones. Gracias. ¿El aniversario cuántos cumplen? A ver, es que nosotros tenemos una historia muy entretenida. Nosotros fuimos la filial de la Asociación de Ciegos de Chile hasta el 2016, pero habíamos sacado personalidad jurídica el 2012 como CEO, como organización de ciegos. Pero el temor así de desvincularnos definitivamente Santiago, lo hicimos el 9 de septiembre del 2016 y para nosotros ese es nuestro aniversario. Tenemos 4 añitos, somos pequeños. Felicitaciones, pero tienen una tremenda trayectoria. Cecilia, sí, dice que estamos en la hora, pero te voy a dejar cordialmente invitada, por supuesto, para otra oportunidad y me encantó verte bien, radiante como siempre, con mucho esfuerzo, mucho trabajo y luchando siempre por la condición la cual ustedes tienen, que en este caso es la ceguera. Muchas gracias. Gracias a ustedes, fue un gusto estar por acá. No, por supuesto, más gusto para nosotros como medio de comunicación y por supuesto que me imagino para ustedes también escuchar a Cecilia Cramp, ¿cierto?, la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Ciegos de Osorno. Una interesante conversación aquí en Actualidad Política. No se separe de nuestra sintonía porque viene más programación, pero nosotros nos despedimos. Que tengan una buena jornada. Hasta pronto.